En la mañana del 15 de agosto de 1893, el Departamento de Policía de Newport recibió un telegrama frenético que desataría uno de los misterios más inquietantes y sin resolver de la era dorada. Evangeline Cunningham, de 23 años, heredera de una fortuna ferroviaria de más de $40 millones, había desaparecido sin dejar rastro de la mansión frente al mar de su familia durante el evento social más exclusivo de la temporada de Newport. Lo que hizo que su desaparición fuera verdaderamente escalofriante no fueron solo las circunstancias, sino lo que los investigadores encontraron oculto en sus habitaciones privadas. Fotografías detalladas de 13 familias prominentes de Newport, cada una marcada con símbolos crípticos, un diario encuadernado en cuero que contenía nombres, fechas y montos en dólares que implicarían a algunos de los industriales más poderosos de América en una red de chantaje y asesinato que se extendía por décadas. Y lo más perturbador de todo, una colección de certificados de defunción falsificados que llevaban las firmas de 3 forenses diferentes. Cada uno documentaba muertes que oficialmente se habían considerado accidentales, pero que mostraban síntomas idénticos de envenenamiento por arsénico. Durante más de un siglo, la familia Cunningham ha utilizado su influencia para mantener estos descubrimientos enterrados, alegando que Evangeline murió en un trágico accidente en el extranjero. Los investigadores federales que intentaron examinar las pruebas encontraron misteriosamente su acceso bloqueado por órdenes judiciales firmadas por jueces que tenían vínculos financieros con los mismos intereses ferroviarios que Evangeline había estado investigando. Los editores de periódicos locales que inicialmente mostraron interés en la historia repentinamente cambiaron de rumbo después de recibir visitas de hombres bien vestidos que hablaban en voz baja sobre las consecuencias desafortunadas para aquellos que difundieran rumores maliciosos sobre ciudadanos respetados. Pero los documentos judiciales recientemente descubiertos y los testimonios de testigos pintan un cuadro mucho más siniestro de esa noche de agosto de 1893. Un alijo de cartas encontradas en las paredes de una mansión demolida en Providence revela que Evangeline había estado trabajando con una red de investigadores privados, periodistas extranjeros e incluso agentes federales que documentaban secretamente lo que ellos llamaban la conspiración estadounidense, una campaña sistemática de asesinato y corrupción que llegaba a los niveles más altos del gobierno y los negocios. Antes de continuar con la historia de Evangeline Cunningham y los oscuros secretos que podrían haberle costado la vida, asegúrese de suscribirse a nuestro canal y háganos saber en los comentarios de qué estado o ciudad nos escucha. Nos encanta escuchar a nuestra comunidad de amantes de los misterios que nos ayudan a descubrir estas verdades enterradas. Esta noche, revelaremos pruebas que sugieren que la desaparición de Evangeline no fue un incidente aislado, sino parte de un patrón de eliminaciones que reclamó la vida de al menos 37 personas que amenazaban con exponer lo que los documentos contemporáneos se referían como el Pacto de Newport, una alianza secreta de las familias más ricas de América que habían dividido los recursos de la nación entre ellas y estaban dispuestas a matar a cualquiera que desafiara su control. Newport en el verano de 1893 era la joya indiscutible de la alta sociedad estadounidense, pero debajo de su superficie brillante se encontraba una red de secretos, rivalidades y violencia apenas contenida que habría sorprendido al público estadounidense si hubieran conocido la verdad. La ciudad costera de Rhode Island se había transformado de un modesto asentamiento colonial en lo que los periódicos llamaron el Monte Carlo de América, un lugar de recreo donde los varones del ferrocarril, los magnates del acero y las dinastías navieras competían para superar a los demás con demostraciones de riqueza sin precedentes. La famosa avenida Bellevue se había convertido en una procesión de palacios de mármol que se hacían pasar por catillis de verano, cada uno más extravagante que el anterior, cuya construcción había costado la vida de docenas de trabajadores inmigrantes cuyas muertes rara vez fueron registradas o investigadas. La transformación de Newport en este paraíso dorado había sido cuidadosamente orquestada por un pequeño grupo de familias que reconocieron que la riqueza concentrada requería no solo astucia empresarial, sino también métodos sofisticados de control social. Habían aprendido de los disturbios laborales y los desafíos políticos de las décadas de 1870 y 1880 que la opinión pública podía ser peligrosa para sus intereses. Newport representaba su solución, una comunidad cerrada donde podían planificar sus estrategias comerciales, organizar matrimonios entre sus hijos y coordinaron sus respuestas a las amenazas sin temor a interferencias externas. La familia Cunningham ocupaba una posición de especial prominencia en este mundo tan exclusivo. Harrison Cunningham había construido su imperio a través del ferrocarril
ferrocarril Baltimore y Newport, una red que conectaba los principales centros industriales del noreste y que se había vuelto esencial para el movimiento de carbón, acero y productos manufacturados. Para 1893, su riqueza se estimaba en más de 40 millones de dólares, equivalente a más de 1.000 millones de hoy en día, pero esta cifra solo representaba sus activos reconocidos. Los registros bancarios privados, que no se descubrirían hasta la década de 1970, revelaron que Cunningham controlaba empresas fantasma por un valor de al menos otros 20 millones de dólares, incluyendo operaciones mineras en Colorado, empresas madereras en el Pacífico Noroeste y compañías navieras que operaban bajo banderas extranjeras para evitar las leyes laborales estadounidenses. La finca de la familia en Newport, Windward Hall, se encontraba majestuosamente sobre un acantilado de 12 acres con vista al Atlántico. Sus 68 habitaciones estaban llenas de tesoros recolectados de toda Europa, pero la mansión también contenía características que pocos invitados llegaron a ver. Una oficina privada de telégrafos conectada directamente a los centros de despacho ferroviarios, una bóveda de documentos con paredes lo suficientemente gruesas como para resistir dinamita y una red de túneles subterráneos que conectaban con instalaciones similares en las fincas vecinas. Estas características reflejaban la realidad de que la temporada social de Newport era tanto sobre coordinar conspiraciones empresariales como sobre entretenimiento. Pero fue la hija de Harrison, Evangeline, quien realmente cautivó a la sociedad de Newport, mientras representaba al mismo tiempo su mayor amenaza interna. Descrita por sus contemporáneos como poseedora de una belleza etérea que parecía casi de otro mundo, había regresado de 3 años en escuelas de terminación europeas con una educación que superaba con creces lo que se consideraba adecuado para las jóvenes de su estatus. Hablaba 4 idiomas con fluidez, había estudiado filosofía y literatura en la Sorbona y poseía lo que su gobernanta diplomáticamente calificaba de una mente incómodamente inquisitiva. O, más preocupante para los intereses de su familia, también había recibido instrucción en contabilidad, derecho empresarial y técnicas de investigación de profesores que no sabían que estaban educando a alguien que usaría esas habilidades para amenazar toda la estructura del poder corporativo estadounidense. A los 23 años, Evangeline ya había rechazado propuestas de matrimonio de 2 condes europeos y el hijo de un magnate del acero de Pensilvania, para frustración creciente de sus padres. Pero sus rechazos no se basaban en una preferencia romántica. Surgieron de su descubrimiento de que cada uno de estos pretendientes había sido seleccionado específicamente porque sus familias eran cómplices en la misma red de corrupción de la que dependía el imperio empresarial de su padre. A través de una investigación cuidadosa, había aprendido que los condes europeos eran representantes de intereses bancarios que blanqueaban las ganancias de accidentes industriales estadounidenses, mientras que el hijo del magnate del acero era personalmente responsable de la muerte de más de 40 trabajadores en una serie de colapsos mineros prevenibles. El verano de 1893 había sido particularmente tenso para la familia Cunningham y, en verdad, para todas las familias de la élite de Newport. La salud de Harrison se estaba deteriorando, aunque pocos se dieron cuenta de que sus síntomas coincidían con los de otros líderes empresariales que habían comenzado a cuestionar los métodos del Pacto de Newport. Comenzaron a surgir preguntas sobre la sucesión ferroviaria entre socios comerciales y competidores, particularmente porque varios accidentes recientes habían eliminado desafíos potenciales al control de Cunningham sobre las rutas de transporte clave. Evangeline, como única heredera, heredaría todo, pero solo si se casaba antes de su 25 cumpleaños, según los términos del testamento de su abuelo. Esta estipulación legal había creado un sentido de urgencia que impregnaba cada reunión social de esa temporada, pero también le había otorgado a Evangeline una poderosa posición de negociación. Ella había dejado saber discretamente entre los asociados comerciales de sus padres que su cooperación con el requisito de matrimonio podría depender de recibir respuestas satisfactorias a ciertas preguntas sobre las operaciones del negocio familiar. El contexto más amplio de 1893 agregó una capa adicional de complejidad a las ya intrincadas dinámicas sociales de Newport. El país estaba atrapado por la crisis de 1893, una grave depresión económica que comenzó esa primavera cuando la compañía de ferrocarriles de Filadelfia y Reading fracasó, desencadenando una cascada de quiebras bancarias y bancarrota de empresas. Mientras los residentes ricos de Newport parecían en su mayoría aislados de la crisis financiera, muchas fortunas estaban silenciosamente desmoronándose, y varias familias prominentes se habían visto obligadas a vender sus mansiones o retirarse a residencias más pequeñas, aunque
mantenían sus fachadas públicas de prosperidad. Lo que el público en general no sabía era que la crisis de 1893 había sido deliberadamente planeada por el Pacto de Newport como un método para consolidar su control sobre la industria estadounidense. Al manipular los mercados de crédito y desencadenar quiebras estratégicas, habían podido adquirir los activos de competidores por una fracción de su valor real, mientras que su propia riqueza permanecía protegida a través de cuentas bancarias extranjeras y empresas fantasma. En esta atmósfera de crisis artificial y desesperación oculta, la enorme herencia de Evangeline Cunningham había adquirido una calidad casi mítica entre los círculos sociales de Newport. La atmósfera psicológica de Newport en 1893 se complicó aún más por la presencia de numerosos visitantes europeos que no habían llegado solo por razones sociales, sino como representantes de intereses bancarios e industriales que buscaban establecerse en la economía estadounidense. Muchos de estos visitantes se sorprendieron por el nivel de violencia e intimidación que descubrieron entre la élite empresarial de Estados Unidos. El conde Friedrich von Stauffen, un banquero alemán que asistió a varios eventos sociales en Newport ese verano, escribió en su diario privado: "Los estadounidenses hablan de competencia empresarial, pero lo que observo aquí se asemeja más a una guerra medieval realizada con armas modernas. Estas personas se han organizado en dominios feudales, cada uno protegiendo su territorio a través de métodos que sorprenderían incluso a los industriales europeos más despiadados". Las observaciones del conde fueron particularmente acertadas porque él presenció varios incidentes que otros invitados o bien pasaron por alto o decidieron ignorar. Durante una fiesta en los jardines de la finca Petton, observó a Theodore Petton en una discusión acalorada con un hombre que parecía ser un funcionario del gobierno federal. La conversación terminó con Pemberton entregando el maletín de cuero al oficial, quien se fue inmediatamente sin participar en las festividades sociales. Cuando von Stauffen preguntó discretamente sobre el incidente, le dijeron que tales intercambios eran asuntos comerciales rutinarios que no debían preocupar a los invitados sociales. La noche del 14 de agosto de 1893 comenzó como muchas otras en el calendario social de Newport, pero los relatos contemporáneos sugieren que muchos de los participantes sabían que estaban asistiendo a lo que podría ser el acto final de un drama que se venía gestando durante meses. Los Cunningham estaban organizando su baile anual de fin de verano, una tradición que se había convertido en una de las invitaciones más codiciadas de la temporada, pero también en una reunión que servía para múltiples propósitos más allá del entretenimiento social. Más de 300 invitados fueron convocados a Windward Hall, representando no solo la crema de la sociedad estadounidense y europea, sino también un grupo cuidadosamente seleccionado de políticos, jueces, periodistas y líderes empresariales cuya cooperación era esencial para mantener el control del Pacto de Newport sobre el comercio estadounidense. La mansión brillaba con luces eléctricas, aún una novedad en 1893 y una muestra de sofisticación tecnológica que pocas residencias privadas podían igualar. El sistema eléctrico no solo se había instalado para iluminar, sino también para alimentar un intercambio privado de teléfonos que permitía a la familia Cunningham mantener comunicación instantánea con los centros de despacho ferroviarios, bolsas de valores y oficinas de telégrafos a través de la nación. Faroles chinos iluminaban los jardines de la terraza que descendían hacia el océano, pero entre la iluminación decorativa se ocultaban luces de calcio que podían iluminar instantáneamente toda la finca. La lista de invitados para esa noche reveló la verdadera naturaleza de la estructura social de Newport. Entre los asistentes se encontraban el senador Marcus Hall de Pensilvania, que había votado consistentemente en contra de la legislación sobre seguridad ferroviaria, el juez Cornelius Beaterbe de la Corte Suprema de Rhode Island, que había desestimado numerosas demandas contra las compañías industriales, y el Dr. Edmond Sheffield, el médico forense estatal, cuyos certificados de defunción habían permitido que docenas de accidentes industriales fueran clasificados como actos de Dios en lugar de negligencia corporativa. También estaban presentes 3 diplomáticos extranjeros cuyos gobiernos habían estado negociando en silencio acuerdos comerciales que otorgarían a las corporaciones estadounidenses acceso preferencial a los mercados internacionales a cambio de pagos privados sustanciales a funcionarios europeos. Evangeline apareció esa noche con un vestido de seda azul claro, usando los famosos zafiros
Cunningham, un collar que valía más de lo que la mayoría de las personas ganaría en varias vidas, pero que también contenía un compartimento oculto que guardaba varias de sus piezas de evidencia más dañinas contra el Newport Compact. Quienes hablaron con ella más tarde recordaron que parecía inusualmente animada, casi emocionada, aunque varios invitados notaron una tensión subyacente en su manera que sugería que se estaba preparando para alguna acción decisiva. La señora Eleyanena Sedgwick, esposa de un magnate bancario de Boston que ella misma había estado investigando irregularidades en la financiación ferroviaria, más tarde les diría a los investigadores que Evangeline la había apartado durante el primer vals, susurrándole urgentemente: Eleanor, si algo me pasara esta noche, recuerda que me viste hablando con Theodore Petton cerca del conservatorio. Recuerda la hora. Fueron exactamente las 9:15. Pero más importante, recuerda que te di esto. En ese momento, Evangeline le había metido una pequeña llave en la mano enguantada de la señora Sedgwick, añadiendo: el apartado de correos 247 en Providence. La combinación es mi fecha de nacimiento al revés. Lo que encuentres allí, asegúrate de que llegue simultáneamente al Boston Herald y al New York World. Theodore Petton era un heredero de 34 años de una fortuna de acero de Pittsburgh y uno de los pretendientes más persistentes de Evangeline, pero su interés en el matrimonio estaba motivado por preocupaciones de negocios más que por atracción romántica. Conocido por su temperamento volátil y deudas de juego que superaban los $200,000, Petton había estado presionando a la familia Cunningham durante meses para que le permitieran cortejar formalmente a Evangeline. Lo que pocas personas sabían era que las deudas de Petton eran propiedad del Newport Compact, habiéndolas comprado de sus acreedores originales como un método para asegurar su cooperación con las actividades de la organización. Esa noche, varios testigos observaron varias conversaciones acaloradas entre Petton y Harrison Cunningham, aunque el contenido de esas discusiones permaneció privado. Sin embargo, James B. Atterbury, el hijo del juez y socio junior en el negocio ferroviario de los Cunningham, estaba ubicado donde podía escuchar partes de esos intercambios. Según su testimonio posterior, Harrison Cunningham intentaba convencer a Pemberton de que podrían ser necesarios métodos más directos para resolver la situación de Evangeline, mientras Petton expresaba su preocupación por las complicaciones extranjeras que tales métodos podrían crear. Las complicaciones extranjeras se referían a la extensa correspondencia de Evangeline con periodistas e investigadores europeos que habían estado documentando el alcance internacional de la corrupción corporativa estadounidense. A través de sus contactos de educación europea, había establecido relaciones con reporteros de The London Times, Paris Le Figaro y Berlín Tageblatt, todos ellos preparando informes sobre las prácticas comerciales de Estados Unidos que violaban la ley internacional. El Newport Compact ya había pagado sobornos sustanciales para suprimir algunas de estas historias, pero la cooperación de Evangeline era esencial para evitar una campaña internacional coordinada que podría resultar en sanciones comerciales y consecuencias diplomáticas. A medida que avanzaba la noche, Evangeline se movía entre la multitud con una energía casi maníaca, participando en largas conversaciones inusuales con varios invitados, muchos de los cuales luego informaron sentir que ella de alguna manera estaba poniendo a prueba su conocimiento o lealtades. El profesor Marcus Aldrich de la Universidad de Yale, quien estaba presente como invitado de una familia prominente de Newport, recordó más tarde haberse sorprendido cuando Evangeline se acercó a él con preguntas detalladas sobre recientes descubrimientos arqueológicos en Egipto. Parecía particularmente interesada en los métodos para preservar documentos y artefactos por periodos prolongados. Él luego le contaría a las autoridades. Ella preguntó específicamente sobre contenedores a prueba de agua y si los materiales orgánicos podrían sobrevivir enterrados en condiciones de suelo costero durante décadas o incluso siglos. El Dr. Sheffield, el médico forense, se encontró involucrado en lo que inicialmente asumió era una conversación casual sobre medicina forense, pero que luego se dio cuenta que había sido un sofisticado interrogatorio sobre métodos para detectar varios venenos y drogas en restos descompuestos. Evangeline había demostrado un conocimiento sobre técnicas forenses que superaba con creces lo que cualquier dama de sociedad debería poseer, haciendo preguntas específicas sobre cuánto tiempo permanecen detectables diferentes sustancias en el tejido humano y si ciertos venenos podrían confundirse con enfermedades naturales. Aproximadamente a las 10:30 de la noche, durante el apogeo de las festividades de la noche, Evangeline se excusó de la sala de baile, diciendo que necesitaba recuperar una reliquia familiar de sus habitaciones privadas para mostrarle al conde von Stalin,
quien había expresado interés en la historia de los ferrocarriles estadounidenses. Esto no era un comportamiento inusual. Los Cunningham eran conocidos por sus exhibiciones improvisadas de su colección de arte y documentos históricos. Sin embargo, lo que era inusual es que Evangeline pidió específicamente que ningún sirviente la acompañara, insistiendo en que podía manejarse sola y quería seleccionar los artículos personalmente. Lo que los invitados no sabían era que la solicitud de Evangeline para mostrar los documentos históricos al conde von Stauffen era en realidad una señal codificada que había arreglado semanas antes. El conde no era simplemente un visitante casual, sino un representante de los intereses bancarios europeos que había estado investigando irregularidades en el financiamiento de ferrocarriles estadounidenses a petición de varios inversionistas alemanes que sospechaban que estaban siendo defraudados. Evangeline le había estado proporcionando información en secreto sobre las operaciones internacionales del Newport Compact, y su mención de recuperar documentos era su señal para prepararse para la transferencia final de pruebas que expondrían la conspiración ante las autoridades europeas. El último avistamiento confirmado de Evangeline Cunningham fue por James Beaterbe, quien la encontró en la gran escalera de la mansión a las 10:45 de la noche. Según el testimonio detallado de Beaterbe, Evangeline descendía rápidamente las escaleras, llevando lo que parecía ser un pequeño estuche de cuero o portafolio, pero también una bolsa de lona más grande que parecía contener objetos voluminosos. Cuando él le ofreció acompañarla de vuelta al salón de baile, ella rechazó, diciendo: «Hay algunas verdades que son más importantes que la propiedad social, James. Algunos secretos que ya no se pueden mantener. Tu padre entenderá pronto lo que quiero decir». Beaterbe recordó más tarde que la manera de Evangeline no era temerosa, sino más bien decidida y casi eufórica, como si finalmente estuviera tomando acción en algo que había estado planeando durante mucho tiempo. También había hecho un comentario críptico sobre pólizas de seguro que ya habían sido activadas, añadiendo que ciertas cartas fueron enviadas esta tarde que garantizarían que la verdad sobreviva, sin importar lo que me pase esta noche. Cuando Evangeline no regresó al salón de baile después de una hora, su madre, Constance Cunningham, envió a los sirvientes a revisar sus habitaciones. Encontraron su habitación vacía, con claras señales de un empaquetado apresurado. Una ventana con vista al océano estaba abierta, y varios objetos valiosos faltaban, incluyendo una cantidad significativa de joyas y dinero. Lo más misterioso de todo fue que la caja fuerte privada de Evangeline había sido abierta, no forzada, sino abierta con la combinación correcta, y los documentos que contenía habían desaparecido. Sin embargo, los sirvientes también descubrieron evidencia que sugería que la habitación había sido registrada por varias personas después de la partida de Evangeline. El mobiliario se movió ligeramente. Se encontraron y examinaron compartimentos ocultos, e incluso las tablas del suelo mostraron signos de haber sido levantadas y luego cuidadosamente reemplazadas. Esto sugería que, sea lo que sea que Evangeline había sacado de su caja fuerte, otras partes ya sabían de su existencia y habían realizado su propia búsqueda de materiales adicionales que ella podría haber dejado atrás. La respuesta inmediata a la desaparición de Evangeline reveló la compleja red de relaciones y rivalidades que definían la sociedad de la Edad Dorada de Newport, pero también demostró los métodos sofisticados que las familias más ricas de América habían desarrollado para controlar la información y gestionar los posibles escándalos. El primer instinto de Harrison Cunningham fue controlar la narrativa, contratando inmediatamente investigadores privados de la agencia de detectives Pinkerton en lugar de depender solo de las autoridades locales. Esta decisión resultaría crucial más tarde, ya que permitió a la familia suprimir pruebas que podrían haber llevado a una resolución más rápida del caso, pero también reveló hasta qué punto las autoridades locales ya habían sido comprometidas por la influencia corporativa. Los agentes de Pinkerton, liderados por el capitán detective William Harrington, comenzaron su investigación examinando los efectos personales de Evangeline y entrevistando al personal de la mansión. Lo que descubrieron pintaba el retrato de una joven que había llevado una vida mucho más compleja y peligrosa de lo que cualquiera había sospechado. Compartimentos ocultos en su escritorio de escritura revelaron correspondencias con abogados, banqueros, investigadores federales y lo que parecía ser detectives privados de lugares tan lejanos como Chicago, San Francisco e incluso Londres y París. Las cartas discutían irregularidades en los contratos ferroviarios, inspecciones de seguridad falsificadas, sobornos sistemáticos a funcionarios federales y, lo más perturbador de todo, la eliminación coordinada de testigos inconvenientes. El capitán Harrington
Harrington, quien tenía 20 años de experiencia investigando crímenes corporativos. Escribió más tarde en sus notas privadas que la colección documental de Evangeline era la evidencia más completa de corrupción sistemática que jamás había encontrado. Sus archivos contenían no solo acusaciones y sospechas, sino copias reales de documentos falsificados, fotografías de reuniones secretas y lo que parecían ser registros financieros detallados mostrando el flujo de dinero de sobornos a través de diversas empresas fantasmas y cuentas bancarias extranjeras. Más perturbadoras fueron las notas detalladas que Evangeline había estado llevando sobre las vidas personales y actividades comerciales de las familias más prominentes de Newport. Un diario privado escrito en un cifrado que tomó 3 semanas a los agentes de Pinkerton descifrar con la ayuda de expertos en criptografía del Departamento del Tesoro contenía información comprometida sobre asuntos extramatrimoniales, fraudes comerciales, corrupción política y lo que parecía ser una conspiración organizada entre varias compañías ferroviarias para fijar precios, eliminar la competencia y suprimir investigaciones de seguridad. Una entrada fechada solo 2 días antes de su desaparición decía: los contratos de Peeton son fraudulentos. Ahora tengo pruebas documentales de que el acero utilizado en la construcción del puente de Baltimore fue deliberadamente sustituido por materiales de menor calidad para aumentar los márgenes de beneficio. TP aprobó personalmente la sustitución, sabiendo que la falla estructural era prácticamente inevitable. Las especificaciones originales de ingeniería requerían acero de grado A en todo el puente, pero los materiales entregados eran de grado C con certificados falsificados. El consultor de ingeniería que descubrió la sustitución, Robert Henley, murió en un incendio en un hotel 3 días después de entregar su informe. Su reemplazo, el Dr. Marcus Webb, recibió $50,000 para certificar que los materiales de menor calidad eran aceptables. El puente de Baltimore, mencionado en las notas de Evangeline, se había colapsado 6 meses antes durante la hora punta de la mañana, matando a 17 trabajadores e hiriendo a muchos más. La investigación oficial concluyó que el desastre fue causado por una tormenta de hielo inesperada que colocó una presión imprevista sobre la estructura, pero el documento de Evangeline sugería una explicación mucho más siniestra. Si las alegaciones eran ciertas, Theodore Peeton y potencialmente otros miembros de la sociedad de Newport eran culpables de asesinato premeditado disfrazado de negligencia corporativa. A medida que avanzaba la investigación del capitán Harrington, comenzó a descubrir un patrón de accidentes sospechosos y muertes misteriosas conectadas a las diversas empresas comerciales controladas por las familias más poderosas de Newport. En los últimos 5 años, al menos 18 individuos que habían estado involucrados en la investigación de violaciones de seguridad ferroviaria, problemas de calidad del acero, irregularidades financieras o organización laboral, habían muerto bajo circunstancias que, aunque oficialmente se consideraron accidentales, mostraban inquietantes similitudes cuando se examinaban en conjunto. El caso más perturbador involucró a David Caendis, un inspector federal de ferrocarriles que había estado investigando violaciones de seguridad en la línea Baltimore y Newport solo 18 meses antes de la desaparición de Evangeline. Caendis fue encontrado muerto en su habitación de hotel en Baltimore, aparentemente después de sufrir un ataque al corazón. Sin embargo, su viuda insistió en que su marido estaba en perfectas condiciones de salud y había aprobado recientemente un examen médico exhaustivo requerido para su empleo federal. Más significativamente, ella reveló que su marido había estado recibiendo cartas amenazantes durante semanas antes de su muerte y había comprado una considerable póliza de seguro de vida después de confesarle que había descubierto pruebas de una conspiración que alcanzaba los niveles más altos del gobierno y los negocios. Caendis había intentado proporcionar los archivos de investigación de su esposo a las autoridades federales, pero los documentos desaparecieron misteriosamente de su hogar durante el funeral, aparentemente tomados por individuos que habían ganado acceso sin romper cerraduras o ventanas. Cuando ella contactó directamente a la familia Cunningham, buscando respuestas sobre la muerte de su marido y solicitando acceso a los registros de seguridad ferroviaria que podrían apoyar su investigación, recibió la visita de 2 hombres bien vestidos que se identificaron como representantes de intereses preocupados por evitar la propagación de rumores maliciosos. Los visitantes no amenazaron explícitamente a la señora Caendis, pero dejaron claro que la investigación de su marido se basaba en malentendidos e información incompleta que podría acarrear consecuencias legales desafortunadas si
ella seguía haciendo acusaciones contra los respetados líderes empresariales. También señalaron que la pensión federal de su marido se vería puesta en peligro si se consideraba que su última investigación había sido realizada incorrectamente y que su propio empleo como profesora podría verse afectado si las autoridades locales recibían informes sobre su estado mental inestable tras la muerte de su marido. Poco después de esta visita, la señora Cavendish recibió un sustancial pago anónimo acompañado de una nota que sugería que sería prudente abandonar sus investigaciones y mudarse a otra ciudad donde pudiera empezar de nuevo sin la carga de los recuerdos dolorosos. Ella accedió, mudándose a Oregón y nunca más hablando públicamente sobre la muerte de su marido, pero no antes de proporcionar secretamente copias de sus notas de investigación restantes a un amigo periodista que prometió continuar con la investigación. Ese periodista, Michael O'Connor, del Baltimore Sun, había comenzado su propia investigación sobre las violaciones de seguridad ferroviaria, pero sus esfuerzos habían sido sistemáticamente obstruidos por funcionarios que afirmaban que los documentos relevantes habían sido archivados incorrectamente o destruidos en las labores rutinarias de limpieza. Cuando O'Connor intentó entrevistar a otros inspectores federales, descubrió que varios habían sido transferidos a ubicaciones remotas mientras que otros habían sido promovidos a puestos en los que ya no tenían acceso a datos operativos de seguridad. La investigación de O'Connor también reveló que el patrón de muertes de inspectores se extendía más allá del caso Cavendish. En los últimos 3 años, 7 inspectores federales que trabajaban en cuestiones de seguridad ferroviaria habían muerto en circunstancias que, aunque individualmente plausibles, formaban un patrón estadísticamente imposible cuando se consideraban en conjunto. 3 habían sufrido ataques al corazón a pesar de no tener problemas cardíacos previos. 2 murieron en incendios de hoteles que destruyeron sus archivos de investigación. 1 se ahogó bajo circunstancias que sugerían que había sido drogado antes de entrar al agua. Y 1 había sido asesinado en lo que parecía ser un robo al azar que ocurrió justo días antes de que estuviera programado para testificar ante un comité del Congreso sobre violaciones de seguridad. El descubrimiento más escalofriante en los archivos de Evangeline fue un documento que parecía ser una lista de precios para varios servicios proporcionados por lo que se denominaba la Oficina de Ajuste de Newport. El documento estaba escrito en código pero con una clave que Evangeline aparentemente había roto, listando tarifas para soluciones permanentes a problemas persistentes, resolución accidental de situaciones incómodas y servicios integrales de gestión de reputación. Los precios van desde $5,000 por intimidación simple hasta $50,000 por eliminación permanente con limpieza documental completa. La investigación del capitán Harrington sobre este documento lo llevó a descubrir que la Oficina de Ajuste de Newport aparentemente era una organización real que operaba en oficinas en Nueva York, Chicago y San Francisco, que ofrecía lo que anunciaba como servicios discretos de consultoría para preocupaciones industriales. Sin embargo, cuando Harrington intentó investigar la organización directamente, descubrió que sus oficinas estaban cerradas, su personal había desaparecido y sus registros comerciales habían sido retirados de todos los repositorios oficiales. 3 semanas después de la desaparición de Evangeline, el capitán Harrington hizo un descubrimiento que alteraría fundamentalmente la dirección de la investigación y revelaría el verdadero alcance de la conspiración que Evangeline había estado documentando. Mientras examinaba los terrenos de Windward Hall con mayor escrutinio, utilizando técnicas que había aprendido durante su servicio militar para rastrear posiciones enemigas ocultas, notó que el suelo en una sección particular de los extensos jardines de la propiedad mostraba signos de haber sido recientemente perturbado. El área estaba ubicada cerca del conservatorio de la mansión, cerca de donde se había visto a Evangeline conversando con Theodore Peyton más temprano en la noche, pero también estaba posicionada de manera que podía ser observada desde varias ventanas de la mansión, lo que sugería que quien había perturbado el suelo había sido extremadamente audaz o confiado en que no serían interrumpidos. Usando técnicas especializadas de excavación que apenas comenzaban a emplearse en investigaciones criminales, Harrington y su equipo excavaron cuidadosamente el sitio. Lo que encontraron no fue el cuerpo de Evangeline, sino algo igualmente significativo y mucho más peligroso para los perpetradores. Un contenedor metálico a prueba de agua enterrado aproximadamente a 4 pies de profundidad, envuelto en lona aceitada y sellado con cera para evitar daños por humedad. Dentro estaban copias de los documentos que habían desaparecido de la caja fuerte de Evangeline, junto con materiales adicionales que pintaban un cuadro aún más condenatorio de la corrupción entre las familias de élite de Newport y revelaban el alcance
alcance internacional de sus actividades criminales. El archivo enterrado contenía registros financieros detallados que mostraban desfalco sistemático del Fondo de Pensiones de los Trabajadores de Baltimore y Newport, certificados falsificados de inspección de seguridad para al menos 12 proyectos de construcción importantes en el noreste, evidencia de sobornos que involucraban a funcionarios federales, jueces y políticos locales, y lo más impactante de todo, correspondencia detallada con Europa en organizaciones criminales que se especializaban en lo que los documentos eufemísticamente denominaban resolución de problemas industriales. Según la documentación de Evangelene, lo que ella había denominado el Pacto de Newport no era simplemente una conspiración comercial, sino una rama estadounidense de una red internacional de familias ricas que habían estado coordinando sus actividades a través de las fronteras nacionales desde la década de 1870. El pacto incluía a los Cunningham, los Pemberton y 5 otras familias estadounidenses, pero también mantenía relaciones formales con organizaciones similares en Inglaterra, Alemania, Francia e incluso Rusia. Estas conexiones internacionales les permitieron lavar dinero, ocultar activos, eliminar individuos inconvenientes en múltiples países y manipular los mercados de productos básicos a escala global. El documento más detallado en el archivo era un informe completo, el organigrama que reveló la estructura completa de las operaciones del Newport Compact. En el nivel más alto estaban las 7 familias estadounidenses, cada una controlando sectores industriales específicos, ferrocarriles, producción de acero, minería de carbón, transporte marítimo, banca, textiles y productos agrícolas. Debajo de ellas había docenas de organizaciones subsidiarias, agencias privadas de detectives, bufetes de abogados, prácticas médicas, compañías de periódicos y lo que parecía ser varios establecimientos funerarios especializados en la eliminación discreta de cuerpos. Una sección particularmente perturbadora del archivo documentaba lo que Evangelene había denominado la lista de muertes estadounidense, un registro completo de individuos que habían sido eliminados por el Newport Compact desde su formación en 1877. La lista incluía investigadores federales, periodistas, organizadores laborales, competidores comerciales e incluso miembros de la familia que habían amenazado con exponer las actividades de la organización. Cada entrada incluía el nombre de la persona, la ocupación, la amenaza específica que representaba, el método utilizado para eliminarla y el costo de la operación. La lista de muertes reveló que el Newport Compact había sido responsable de al menos 43 asesinatos durante 16 años utilizando métodos que iban desde envenenamientos y accidentes escenificados hasta lo que parecía ser asesinatos por encargo disfrazados de crímenes aleatorios. Las víctimas incluían no solo ciudadanos estadounidenses, sino también varios europeos que habían estado investigando las prácticas comerciales estadounidenses a solicitud de sus gobiernos. Entre las entradas más impactantes estaba la muerte del congresista William Hayes de Ohio, quien había estado liderando una investigación congresional sobre violaciones de seguridad ferroviaria. Hayes había muerto en 1891 de lo que oficialmente se determinó como un ataque al corazón, pero el archivo reveló que había sido envenenado con una sustancia que imitaba la insuficiencia cardíaca, administrada durante una cena en el Union Club de Washington a la que asistieron varios miembros del Newport Compact. Otra entrada documentaba la eliminación de Sarah Michey, una periodista del Chicago Tribune, que había estado investigando las conexiones entre los accidentes industriales y la corrupción política. Michey había muerto en un incendio en un hotel que destruyó no solo su vida, sino también sus archivos de investigación. El archivo reveló que el incendio había sido deliberadamente provocado con un nuevo tipo de acelerante que ardió tan rápido y completamente que no dejó rastro de incendio intencional, y que Michey había sido drogada antes de que se iniciara el fuego para asegurarse de que no pudiera escapar. Quizás el hallazgo más escalofriante en el archivo fue un documento que parecía ser la propia orden de muerte de Evangelene, escrita a mano por el juez Cornelius Beaterbe y firmada por Theodore Petton y Harrison Cunningham. El documento, fechado 3 días antes del baile de fin de verano, decía: la situación de X se ha vuelto insostenible. Las complicaciones extranjeras requieren resolución inmediata. Se recomienda una solución permanente con especial atención a la limpieza documental. Se sugiere disposición marítima para evitar complicaciones forenses. Autorización concedida para un gasto de hasta 75,000 pesos para resolución integral. Adjunto a este documento había un plan detallado para el asesinato de Evangelene, que incluía el método a utilizar, una droga que causaría aparente insuficiencia cardíaca, el lugar donde se dispondría de su cuerpo,
esperando y arrojándolo al agua del océano profundo desde un yate privado, y la historia de cobertura que se proporcionaría a las autoridades y a la prensa. Ella había huido con un amante secreto a Europa, pero había muerto posteriormente en un trágico accidente en el extranjero. El plan también incluía disposiciones para eliminar a cualquier testigo que pudiera complicar la historia de cobertura, con Margaret Flynn y Patrick O'Brien específicamente identificados como individuos que necesitarían ser gestionados para evitar que proporcionaran testimonio incómodo. El documento señalaba que Flynn podría ser desacreditada propagando rumores sobre su estabilidad mental y consumo de alcohol, mientras que O'Brien podría ser trasladado a otro puesto o, si fuera necesario, eliminado de una manera que pareciera un accidente laboral. El descubrimiento de este archivo por el capitán Harrington creó una crisis inmediata para él. Investigación. Por un lado, ahora poseía evidencia completa de una conspiración criminal que llegaba a los niveles más altos del negocio y gobierno estadounidense. Por otro lado, se dio cuenta de que su propia vida ahora estaba en peligro. El archivo dejaba claro que el Newport Compact tenía amplios recursos para eliminar amenazas y ya había demostrado su disposición para matar a investigadores federales. Las preocupaciones de Harrington resultaron ser bien fundadas. Días después de su descubrimiento del archivo, comenzó a experimentar presiones de fuentes inesperadas. Sus superiores en la agencia Pinkerton sugirieron que estaba persiguiendo líneas de investigación improductivas y recomendaron que se enfocara en la teoría de que Evangeline simplemente había huido con un amante secreto. Cuando Harrington se negó a abandonar su investigación, señalando que la evidencia indicaba claramente una conspiración de asesinato, se le informó que la familia Cunningham se había quejado por su hostigamiento a sus asociados y había solicitado su retiro del caso. De manera más ominosa, Harrington comenzó a recibir amenazas sutiles pero inconfundibles. Su habitación de hotel fue registrada mientras él realizaba entrevistas sin que se robaran objetos, pero sus notas de investigación claramente fueron examinadas. Recibió cartas anónimas sugiriendo que su esposa e hijos en Chicago podrían estar más seguros si concluía su investigación rápidamente y regresaba a casa. Lo más inquietante de todo fue que descubrió que alguien había estado haciendo indagaciones sobre sus finanzas personales, antecedentes familiares y posibles vulnerabilidades que podrían ser explotadas y métodos más directos de influencia resultaban necesarios. Reconociendo que su posición se había vuelto insostenible, Harrington tomó una decisión que probablemente le salvó la vida, pero también garantizó que la verdad sobre la desaparición de Evangeline permaneciera oculta durante décadas. Secretamente hizo múltiples copias de los documentos más importantes del archivo, escondiéndolos en diversas ubicaciones y organizando su entrega a asociados de confianza si algo le sucedía. Luego concluyó oficialmente su investigación con un informe que en su mayoría apoyaba la teoría de que Evangeline había huido voluntariamente, mientras que en privado continuaba investigando el caso a través de canales no oficiales. A medida que el capitán Harrington profundizaba en el Newport Compact a través de su investigación no oficial, comenzó a entender que la desaparición de Evangeline no fue un incidente aislado, sino la culminación de una campaña sistemática para eliminar la amenaza más seria que la organización jamás había enfrentado. Lo que hacía a Evangeline particularmente peligrosa no solo era su acceso a información confidencial sobre las operaciones comerciales de su familia, sino su comprensión sofisticada de cómo recopilar evidencia, preservarla de forma segura y coordinarse con múltiples investigadores y periodistas para asegurar que las revelaciones no pudieran ser suprimidas. La investigación continua de Harrington reveló que Evangeline había estado trabajando durante al menos 18 meses con una red de individuos que compartían su compromiso de exponer las actividades del Newport Compact. Esta red incluía investigadores federales que documentaban en secreto la corrupción en diversas agencias gubernamentales, periodistas extranjeros que investigaban las prácticas comerciales estadounidenses desde fuera del alcance de la intimidación nacional, e incluso varios individuos adinerados que se habían distanciado de la participación de sus propias familias en la conspiración. El miembro más significativo de esta red era la doctora Elina Ashford, una médica y reformista social que había estado investigando la conexión entre los accidentes industriales y la atención médica inadecuada para los trabajadores. La doctora Ashford se había involucrado inicialmente cuando notó que los trabajadores lesionados en accidentes ferroviarios a menudo eran tratados por médicos específicos que parecían más preocupados por minimizar la responsabilidad
seguridad legal que por brindar atención médica adecuada. Su investigación había revelado que varios médicos estaban siendo pagados con grandes honorarios para proporcionar diagnósticos falsos que impedirían que los trabajadores lesionados demandaran con éxito a las compañías ferroviarias. La doctora Ashford también había descubierto que ciertos hospitales estaban desechando rutinariamente los cuerpos de los trabajadores sin un examen adecuado cuando morían a causa de accidentes industriales, lesiones, a menudo afirmando que las familias habían solicitado un entierro inmediato por razones religiosas. En realidad, estos cuerpos estaban siendo destruidos para evitar que los médicos forenses independientes descubrieran pruebas de negligencia criminal o envenenamiento deliberado. La investigación de la doctora Ashford había documentado al menos 37 casos en los que los trabajadores habían sido enterrados sin un examen médico adecuado, a pesar de las claras evidencias de que sus muertes eran sospechosas. Cuando la doctora Ashford intentó presentar sus hallazgos a las autoridades médicas y funcionarios gubernamentales, se encontró con el mismo patrón de obstrucción e intimidación que otros investigadores habían experimentado. Las juntas médicas afirmaron que su evidencia era insuficiente. Los funcionarios gubernamentales insistieron en que las regulaciones existentes eran adecuadas, y varios hospitales en los que ella había intentado realizar exámenes declararon de repente que sus registros se habían destruido en procedimientos rutinarios de mantenimiento. Más seriamente, la doctora Ashford comenzó a recibir amenazas que se volvían cada vez más específicas y personales. Cartas anónimas le advertían que las doctoras que se entrometieran en asuntos fuera de su comprensión podrían ver revocadas sus licencias médicas, destruirse sus reputaciones o poner en peligro su seguridad personal. Cuando estas amenazas no lograron disuadir su investigación, descubrió que se estaban difundiendo rumores sobre su competencia profesional y moralidad personal, claramente diseñados para desacreditar su trabajo y aislarla de posibles aliados. La conexión de la doctora Ashford con Evangeline comenzó cuando la joven Aeris se acercó a ella con preguntas sobre cómo detectar venenos en restos humanos. Evangeline se presentó como una adinerada aficionada con interés en la medicina forense, pero la doctora Ashford rápidamente se dio cuenta de que su visitante poseía un conocimiento sofisticado sobre técnicas de investigación criminal y buscaba información con fines prácticos específicos. A lo largo de varios meses, las dos mujeres desarrollaron una relación colaborativa con la doctora Ashford proporcionando experiencia médica mientras Evangeline contribuía con recursos financieros y acceso a información empresarial. Su asociación resultó ser sorprendentemente efectiva, permitiéndoles documentar todo el alcance de las actividades del Newport Compact con un nivel de detalle y rigor científico que los investigadores individuales nunca habrían logrado. El conocimiento médico de la doctora Ashford le permitió identificar patrones de muertes sospechosas que de otro modo habrían pasado desapercibidos, mientras que las conexiones comerciales de Evangeline le permitieron rastrear relaciones financieras y documentar el flujo de dinero de sobornos a través de varias entidades corporativas. Sin embargo, su colaboración también hizo que ambas mujeres fueran extremadamente peligrosas para el Newport Compact, que respondió con esfuerzos cada vez más sofisticados para neutralizar su investigación. La doctora Ashford descubrió que sus colegas médicos estaban siendo presionados para evitar asociarse con ella. A los pacientes se les advertía que ella estaba mentalmente inestable y se les decía a los hospitales que contratarla podría resultar en la pérdida de fondos de filántropos adinerados. De manera más ominosa, la doctora Ashford comenzó a experimentar incidentes que sugerían que su seguridad personal estaba bajo amenaza. Su casa fue robada 2 veces sin que se robaran objetos de valor, pero sus registros médicos y archivos de investigación fueron cuidadosamente examinados. Recibió cartas anónimas que contenían información detallada sobre sus rutinas diarias, lo que indicaba claramente que estaba bajo vigilancia. Lo más inquietante de todo fue que descubrió que alguien había intentado manipular sus suministros médicos, sustituyendo sustancias peligrosas por medicamentos legítimos de manera que podría haber resultado en el envenenamiento accidental de sus pacientes. A medida que la presión sobre ambas mujeres se intensificaba, desarrollaron métodos cada vez más sofisticados para proteger su investigación y garantizar que su evidencia sobreviviera incluso si ellas eran eliminadas. Evangeline había establecido la red de cajas de
seguridad y contactos extranjeros que el capitán Harrington había descubierto, mientras que la doctora Ashford había creado su propio sistema de archivos ocultos y procedimientos automáticos de divulgación. Sin embargo, su innovación más importante fue el desarrollo de lo que llamaron la póliza de seguro, un documento integral que no solo detallaba las actividades criminales del Newport Compact, sino que también proporcionaba evidencia de los esfuerzos de la organización por suprimir las investigaciones y eliminar a los testigos. Este documento fue diseñado para ser tan dañino y completo que su divulgación resultaría inevitablemente en investigaciones federales, consecuencias diplomáticas internacionales y procesamientos criminales que no podrían ser suprimidos mediante sobornos o intimidación. La póliza de seguro contenía no solo documentación de crímenes pasados, sino también evidencia de actividades criminales en curso y predicciones detalladas sobre crímenes futuros que el Newport Compact planeaba. Este elemento predictivo fue crucial porque significaba que si Evangeline y la doctora Ashford eran eliminadas, el posterior cumplimiento de sus predicciones proporcionaría pruebas convincentes de que sus otras acusaciones eran exactas. En la noche del baile de fin de verano, Evangeline había llevado una copia de la póliza de seguro en el estuche de cuero que James Beaterbe la había observado llevar bajando las escaleras de la mansión. Su plan era presentar este documento a los miembros reunidos del Newport Compact, exigiendo que confesaran sus crímenes y hicieran restitución a sus víctimas. Si se negaban, activaría los procedimientos automáticos de divulgación que liberarían simultáneamente el documento a múltiples periódicos, fiscales federales y gobiernos extranjeros. Lo que Evangeline no había anticipado era que el Newport Compact había desarrollado su propia red de inteligencia que había estado monitoreando sus actividades y había descubierto al menos algunas de sus preparaciones. Aunque no conocían toda la extensión de sus pruebas ni los detalles de sus procedimientos de divulgación, habían aprendido lo suficiente para darse cuenta de que ella representaba una amenaza existencial para su organización. Esta inteligencia condujo a la decisión documentada en la autorización del juez Beaterbe para eliminarla permanentemente en lugar de intentar más negociaciones o intimidaciones. La confrontación que tuvo lugar en las habitaciones de Evangeline en la noche del 14 de agosto no fue un evento espontáneo, sino una operación cuidadosamente planificada que involucró no solo a Theodore Petton y al juez Beaterbe, sino también a varios otros miembros del Newport Compact, quienes se habían posicionado estratégicamente a lo largo de la mansión para garantizar que la operación pudiera completarse sin interferencias. Sin embargo, antes de que esta confrontación tuviera lugar, la investigación de Harrington reveló que Evangeline había logrado completar un último acto de desafío que finalmente aseguraría su victoria póstuma sobre el Newport Compact. En algún momento durante la noche, había logrado activar al menos algunos de sus procedimientos de divulgación, enviando telegramas codificados a su red de aliados y poniendo en marcha la cadena de eventos que eventualmente expondría los crímenes de la organización al escrutinio público. Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, el horror en Newport se intensifica. Si esta historia te está dando escalofríos, comparte este video con un amigo que ama los misterios oscuros. Dale al botón de me gusta para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte historias como esta. Descubramos juntos qué sucede a continuación en esta historia de corrupción y asesinato de la Era Dorada. La verdad sobre las últimas horas de Evangeline Cunningham comenzó a emerger a través de una extraordinaria convergencia de pruebas que el capitán Harrington no reuniría completamente hasta meses después de que se cerrara la investigación oficial. El avance ocurrió cuando Margaret Flynn, la sirvienta personal de Evangeline, finalmente encontró el coraje para proporcionar una cuenta completa de lo que había presenciado en la noche del 14 de agosto de 1893. El testimonio de Flynn, corroborado por evidencia física y materiales documentales que Evangeline había logrado preservar, reveló una confrontación de asombrosa brutalidad que demostró hasta qué punto las familias más ricas de Estados Unidos estaban dispuestas a llegar para proteger su imperio criminal. Según el relato detallado de Flynn, la confrontación en las habitaciones de Evangeline, en efecto, había tenido lugar, pero no como una discusión espontánea que escaló fuera de control. En su lugar, fue una operación cuidadosamente orquestada que implicó una preparación extensa y la participación de individuos que claramente habían planeado y ensayado sus roles. Flynn informó que había observado
observado una actividad inusual en la mansión durante toda la noche, con varios invitados haciendo múltiples viajes a lo que parecía ser un centro de comando temporal que se había establecido en el estudio privado de Harrison Cunningham. Aproximadamente a las 11:15 de la noche, no a las 11:30, como inicialmente había informado, Flynn escuchó voces en las habitaciones de Evangeline. Sin embargo, en lugar de simplemente escuchar a través del agujero de la llave, utilizó una red de pasajes de sirvientes que le permitió observar la confrontación desde una posición oculta que le daba una vista clara de la mayor parte de la habitación. Lo que presenció no fue una discusión acalorada, sino más bien un interrogatorio metódico diseñado para obtener información sobre las pruebas de Evangeline y los procedimientos de divulgación. Los participantes en este interrogatorio incluían no solo a Theodore Petton, al juez Beaterbe y a Harrison Cunningham, sino también al Dr. Edmond Sheffield, el médico forense estatal, y a otros dos hombres que Flynn no reconoció, pero que parecían ser criminales profesionales en lugar de miembros de la sociedad Newport. Estos hombres estaban claramente allí para proporcionar conocimientos especializados en lo que Flynn describió eufemísticamente como técnicas de persuasión física. El interrogatorio comenzó con el juez Beaterbe presentando a Evangeline un documento legal que, según él, requeriría que entregara todas las pruebas en su posesión y se sometiera a una evaluación psiquiátrica por delirios y fantasías paranoicas. Cuando Evangeline se negó a firmar este documento, el Dr. Sheffield sacó una bolsa médica que contenía lo que describió como tratamientos terapéuticos que ayudarían a aclarar su pensamiento sobre estos desafortunados malentendidos. La respuesta de Evangeline demostró tanto su valentía como su comprensión sofisticada de los sistemas legales y médicos que se utilizaban en su contra. Les informó a sus captores que había consultado con expertos legales sobre tales tácticas coercitivas y entendía que cualquier confesión o entrega de pruebas obtenidas mediante fuerza o coerción médica sería inadmisible en un tribunal. Más importante aún, reveló que había anticipado exactamente este tipo de confrontación y ya había activado procedimientos legales y periodísticos que garantizarían que la verdad saliera a la luz independientemente de lo que le sucediera. En este punto, según el testimonio de Flynn, el tono de la confrontación cambió drásticamente. El juez Beaterbe abandonó cualquier pretensión de procedimiento legal y comenzó a describir en detalle gráfico lo que le sucedería a Evangeline si no cooperaba voluntariamente. Explicó que el Newport Compact había desarrollado métodos sofisticados para eliminar a individuos incómodos que no dejaban rastro de juego sucio y que habían utilizado estos métodos con éxito para eliminar a docenas de personas que habían amenazado sus intereses. Theodore Petton complementó las amenazas del juez con descripciones detalladas de lo que había sucedido con individuos específicos que anteriormente habían intentado exponer las actividades del Newport Compact. Describió la muerte del congresista Hayes en Washington, la eliminación de la periodista Sarah Michey en Chicago, y varios otros casos que Flynn reconoció de los relatos de periódicos que había leído. El conocimiento de Petton sobre estos casos era tan detallado e íntimo que estaba claro que él había estado personalmente involucrado en la planificación y ejecución de estos asesinatos. Sin embargo, la respuesta de Evangeline a estas revelaciones sorprendió a sus interrogadores y demostró que ella había entendido mucho más sobre su organización de lo que ellos habían percibido. Les informó que había pasado meses documentando su participación en estos casos específicos y ya había proporcionado pruebas detalladas sobre cada asesinato a su red de investigadores y periodistas. También reveló que poseía evidencia de sus conexiones internacionales, incluyendo correspondencia con organizaciones criminales europeas y documentación de asesinatos que se habían cometido en países extranjeros. Lo más significativo, Evangeline reveló que tenía evidencia de la participación del Newport Compact en lo que ella denominó el incidente de Filadelfia, un descarrilamiento de tren que mató a más de 40 pasajeros y que fue oficialmente atribuido a un fallo mecánico. Según sus pruebas, el descarrilamiento había sido causado deliberadamente para eliminar a un grupo de inversionistas europeos que investigaban irregularidades en el financiamiento ferroviario estadounidense. Los inversionistas viajaban juntos en un tren específico, lo que los convertía en un objetivo ideal para lo que parecía un trágico
trágico accidente. La revelación sobre el incidente de Filadelfia creó lo que Flynn describió como un momento de silencio absoluto en la habitación, ya que los interrogadores se dieron cuenta de que Evangeline poseía evidencia de su crimen más cuidadosamente oculto. Este incidente no solo implicaba múltiples asesinatos, sino también la destrucción de pruebas que pertenecían a gobiernos extranjeros, lo que creaba el potencial de crisis diplomáticas internacionales y procesamientos criminales que no podrían ser controlados a través de la corrupción doméstica. En este punto, el Dr. Sheffield sacó una jeringa que contenía lo que describió como una preparación que proporcionaría alivio inmediato de estos desafortunados delirios. Sin embargo, Evangeline también había anticipado esta posibilidad y se había preparado para ello consumiendo una sustancia que contrarrestaría la mayoría de los venenos y drogas comunes. También había colocado varios objetos en su habitación que podría usar como armas si se necesitaba fuerza física. La fase final de la confrontación comenzó cuando Evangeline intentó llegar a la ventana que conducía a su ruta de escape de emergencia. Había preparado esta ruta meses antes, instalando una escalera de cuerda que le permitiría descender a un bote que había escondido entre las rocas debajo de la mansión. Sin embargo, los dos criminales profesionales habían anticipado esta posibilidad y se habían posicionado para evitar su escape. Según el testimonio de Flynn, lo que siguió fue una breve pero violenta lucha durante la cual Evangeline logró defenderse de sus atacantes el tiempo suficiente para arrojar el estuche de cuero que contenía su evidencia más importante por la ventana, con la esperanza de que fuera arrastrado al mar o recuperado por aliados que estaban monitoreando la situación desde botes posicionados frente a la costa. Sin embargo, finalmente fue superada por la superioridad numérica y se le inyectó la preparación terapéutica del Dr. Sheffield. La droga no mató a Evangeline de inmediato, sino que indujo un estado de parálisis que la dejó consciente, pero incapaz de moverse o hablar. En este estado, se vio obligada a escuchar mientras sus captores discutían los métodos específicos que usarían para disponer de su cuerpo y eliminar cualquier evidencia de su participación en su desaparición. El juez Beaterbe explicó que esperarían hasta que la droga tuviera pleno efecto, luego transportarían su cuerpo a un bote que los esperaba en una cala apartada a varios kilómetros de la mansión. El bote llevaría su cuerpo mar adentro, donde se le pondría peso y se dejaría caer en aguas profundas que impedirían su recuperación, incluso si la ubicación fuera descubierta de alguna manera. Sus efectos personales serían distribuidos en varias ubicaciones para crear la impresión de que ella había huido voluntariamente, mientras que se crearían documentos falsificados para respaldar la historia de cobertura de que había muerto en un trágico accidente en Europa después de fugarse con un amante secreto. Sin embargo, incluso mientras yacía paralizada e indefensa, Evangeline logró obtener una última victoria sobre sus asesinos. Flynn observó que ella llevaba un anillo especial que contenía un compartimento oculto y que de alguna manera logró activar un mecanismo que liberó una pequeña cantidad de polvo químico en el aire. Este polvo había sido diseñado para reaccionar con sustancias específicas para crear un olor distintivo que sería detectable durante varios días, incluso después de intentar limpiar la habitación. Más importante aún, Flynn se dio cuenta de que el polvo había sido formulado para adherirse a la ropa y la piel, lo que significaba que cualquiera que estuviera presente durante su liberación llevaría trazas del químico durante semanas después. Esto proporcionaría evidencia que podría identificar potencialmente a los asesinos de Evangeline si los investigadores fueran lo suficientemente sofisticados como para detectar y analizar los rastros químicos. La última observación de Flynn fue quizás la más significativa para comprender el alcance total de la empresa criminal del Newport Company. A medida que los efectos de la droga comenzaron a abrumar a Evangeline, el juez Beaterbe realizó una llamada telefónica utilizando la línea privada de su habitación. Flynn solo podía escuchar un lado de la conversación, pero era claro que el juez estaba informando sobre el éxito de la operación a alguien que no estaba presente en la mansión. La conversación incluía referencias a la situación de Chicago y a las complicaciones en Londres, lo que sugería que el Newport Company estaba llevando a cabo operaciones similares en múltiples ubicaciones. Flynn escuchó al juez decir, el activo principal ha sido asegurado y el asunto de la documentación ha sido contenido. Se recomienda proceder con la fase 2 del protocolo de contención. Las complicaciones internacionales deberían resolverse dentro de 72 horas.
Esta conversación confirmó que el asesinato de Evangeline formaba parte de una operación más grande diseñada para eliminar múltiples amenazas a las actividades del Newport Compact simultáneamente. La organización aparentemente había identificado a varias personas en diferentes lugares que poseían pruebas peligrosas y había coordinado su eliminación para evitar que cualquier testigo sobreviviente pudiera juntar el alcance completo de sus crímenes. La resolución final del caso de Evangeline Cunningham reveló tanto la extraordinaria sofisticación de las operaciones criminales del Newport Compact como la notable efectividad de las contramedidas que Evangeline había desarrollado para asegurar que sus pruebas sobrevivieran a su asesinato. Aunque sus asesinos lograron eliminarla físicamente, no pudieron evitar la divulgación de sus pruebas, lo que resultó en consecuencias que finalmente destruyeron su organización, incluso cuando permitió que la mayoría de los participantes individuales escaparan del castigo legal. El primer avance en exponer al Newport Compact ocurrió exactamente 10 días después de la desaparición de Evangeline, cuando los periodistas del New York World, el Boston Herald y el Philadelphia Inquirer recibieron simultáneamente paquetes que contenían documentación completa de las actividades criminales de la organización. Estos paquetes habían sido enviados desde múltiples oficinas de correos de Nueva Inglaterra utilizando un sistema que Evangeline había desarrollado para asegurar que, incluso si algunas entregas eran interceptadas, suficiente evidencia llegaría a sus destinatarios previstos para garantizar la exposición. Los paquetes contenían no solo copias de los documentos internos del Newport Compact, sino también análisis detallados que Evangeline había preparado con la ayuda de la doctora Ashford y otros colaboradores. Estos análisis demostraron conexiones entre muertes aparentemente no relacionadas, explicaron los métodos utilizados para corromper a funcionarios gubernamentales y médicos forenses, y proporcionaron un organigrama integral que revelaba el alcance total de la conspiración. Lo más significativo fue que los paquetes incluían predicciones sobre las acciones específicas que el Newport Compact tomaría en respuesta a la desaparición de Evangeline. Estas predicciones resultaron ser sorprendentemente precisas, ya que los esfuerzos de la organización para suprimir la investigación y eliminar a testigos siguieron patrones que Evangeline había anticipado basándose en su estudio de sus operaciones previas. Cuando estas predicciones se cumplieron con precisión, proporcionaron pruebas convincentes de que las otras acusaciones de Evangeline eran igualmente confiables. Las investigaciones de los periódicos que siguieron generaron una enorme indignación pública y presión política que ni siquiera la extensa red de corrupción del Newport Compact pudo suprimir completamente. Los fiscales federales se vieron obligados a abrir investigaciones. Los comités del Congreso exigieron audiencias y la presión diplomática internacional comenzó a aumentar cuando los gobiernos europeos se dieron cuenta de que sus ciudadanos habían sido asesinados por intereses comerciales estadounidenses. Sin embargo, las consecuencias legales para los miembros individuales del Newport Compact fue sorprendentemente limitada, lo que demuestra hasta qué punto la riqueza y la influencia política pueden proteger a los criminales de la persecución, incluso cuando sus crímenes están extensamente documentados y públicamente revelados. Harrison Cunningham murió de lo que oficialmente se informó como un ataque al corazón solo 2 semanas después de que aparecieran las primeras historias en los periódicos. Aunque el rápido inicio de sus síntomas y las circunstancias de su muerte fueron consistentes con un envenenamiento, su muerte eliminó al testigo potencial más importante del fiscal e hizo difícil continuar con los cargos contra otros miembros de la organización. Theodore Patton huyó a Argentina justo días antes de que los alguaciles federales llegaran para arrestarlo, utilizando los recursos financieros y las redes de transporte que el Newport Compact había establecido precisamente para tales emergencias. Vivió bajo un nombre falso en una finca remota hasta su muerte en 1923, nunca regresando a los Estados Unidos, pero continuó coordinando con otros miembros de la organización a través de correspondencia cifrada y transferencias financieras. El juez Beaterbe fue retirado discretamente del banco y se retiró a una finca privada en California, oficialmente debido a problemas de salud, pero en realidad como parte de un acuerdo negociado que le permitió evitar la persecución legal a cambio de proporcionar información limitada sobre las actividades de corrupción judicial de la organización. Sin embargo, la información que proporcionó fue cuidadosamente seleccionada para proteger a los participantes más importantes, sacrificando a los asociados de menor rango que se habían convertido en cargas.
El Dr. Sheffield, el médico forense, se suicidó en lugar de enfrentarse a la persecución, pero no antes de destruir registros extensos que habrían proporcionado evidencia de su implicación en encubrir numerosos asesinatos. Su muerte fue en sí misma sospechosa, ya que lo encontraron en su oficina con una herida de bala que podría haber sido autoinfligida o administrada por alguien que intentaba evitar que revelara información sobre otros miembros de la organización. De las 7 familias identificadas como miembros del Newport Compact, solo 2 enfrentaron serias consecuencias legales, y estas se limitaron a sanciones financieras y ostracismo social en lugar de persecución penal. 3 patriarcas familiares murieron en circunstancias sospechosas dentro de los meses posteriores a las revelaciones, aparentemente víctimas de los mismos métodos de eliminación que habían utilizado contra sus propios enemigos. Las familias restantes utilizaron su riqueza y conexiones políticas para evitar la persecución, aunque sus reputaciones se vieron permanentemente dañadas y sus operaciones comerciales severamente interrumpidas. El aspecto más trágico del caso fue la eliminación sistemática de testigos y posibles informantes que siguió a las revelaciones públicas. Margaret Flynn, cuyo testimonio había sido crucial para entender el destino de Evangeline, desapareció poco después de dar su declaración a los investigadores. Se la vio abordar un tren a Chicago, llevando una maleta y lo que parecía una cantidad sustancial de dinero, pero nunca se encontró más rastro de ella, a pesar de las extensas búsquedas tanto de las fuerzas del orden como de investigadores privados. Patrick O'Brien, el vigilante nocturno, cuyas observaciones habían corroborado el testimonio de Flynn, murió en lo que se dictó como un ahogamiento accidental 3 meses después de que concluyera la investigación. Sin embargo, las circunstancias de su muerte lo encontraron en un estanque de molino a pesar de ser un nadador experimentado que no tenía motivo para estar en ese lugar. Sugieren que fue asesinado para evitar que proporcionara más testimonio. La doctora Elena Ashford, quien había sido la principal colaboradora de Evangeline en la documentación de las actividades del Newport Compact, sobrevivió más tiempo que la mayoría de los testigos, pero finalmente fue eliminada de una manera que demostró los métodos sofisticados de la organización. Murió en lo que parecía un accidente de laboratorio, aparentemente vencida por los vapores químicos mientras realizaba una investigación. Sin embargo, la investigación del accidente reveló que el sistema de ventilación de su laboratorio había sido saboteado deliberadamente de una manera que requería un amplio conocimiento técnico y una planificación cuidadosa. La eliminación de testigos continuó durante varios años después de las revelaciones iniciales, creando un patrón de muertes que claramente era deliberado, pero suficientemente disperso, distribuidas con el tiempo y la geografía para evitar atraer la atención de las agencias de aplicación de la ley que no estaban específicamente buscando conexiones. En total, al menos 15 personas que habían proporcionado pruebas o asistencia relacionadas con la investigación de Evangeline Cunningham murieron en circunstancias sospechosas entre 1893 y 1897. Sin embargo, la consecuencia más significativa a largo plazo del caso fue la transformación gradual del periodismo de investigación y de la aplicación de la ley federal que resultó de las técnicas que Evangeline había pionerizado. Sus métodos para recopilar evidencia, preservarla de forma segura y coordinarse con múltiples investigadores y periodistas se convirtieron en prácticas estándar para los reporteros que investigaban intereses poderosos. Varios periodistas prominentes del principio del siglo XX citaron la exposición del Newport Compact como su inspiración para ingresar al campo y acreditaron las técnicas de Evangeline como las que hicieron posible sus propias investigaciones. El gobierno federal también comenzó a desarrollar métodos más sofisticados para investigar crímenes corporativos y corrupción política, en parte como respuesta a la evidencia de que el Newport Compact había podido operar durante más de 15 años sin ser detectado a pesar de cometer docenas de asesinatos y robar millones de dólares. Se crearon nuevas agencias con experiencia especializada en crímenes financieros, conspiraciones criminales interestatales y la corrupción de funcionarios gubernamentales. Tal vez lo más importante, las consecuencias diplomáticas internacionales del caso llevaron al desarrollo de nuevos tratados y acuerdos diseñados para evitar que las empresas estadounidenses cometieran crímenes contra ciudadanos extranjeros con impunidad. Varios países establecieron unidades especiales de investigación para monitorear las actividades comerciales estadounidenses dentro de sus fronteras, y la cooperación internacional en investigaciones criminales se mejoró significativamente. La fortuna de los Cunningham fue finalmente heredada por parientes lejanos que no tenían conexión con el negocio ferroviario ni conocimiento de las actividades del Newport Compact. Estos parientes
parientes vendieron la mayoría de los intereses comerciales de la familia y utilizaron los ingresos para establecer fundaciones benéficas enfocadas en la seguridad de los trabajadores y la prevención de accidentes industriales. Un memorial adecuado para los 17 trabajadores que murieron en el colapso del puente de Baltimore y las docenas de otras víctimas de la negligencia corporativa. Windward Hall, la mansión donde Evangeline fue asesinada, fue vendida y convertida en un hotel de lujo. Aunque el negocio luchó debido a los persistentes informes de fenómenos inexplicables en las habitaciones que una vez fueron las cámaras privadas de Evangeline, los huéspedes informaron haber oído voces en las paredes, encontrar documentos que desaparecían cuando se examinaban de cerca y experimentar sueños que parecían contener información detallada sobre eventos históricos que no tenían forma de saber. La mansión fue finalmente demolida en 1932 después de un incendio sospechoso que destruyó la mayor parte del edificio, incluida la habitación donde Evangeline había muerto. El estuche de cuero que Evangeline había arrojado por su ventana durante su última lucha nunca fue recuperado oficialmente a pesar de las extensas búsquedas en la costa y el fondo del océano. Sin embargo, persisten los rumores de que en realidad fue encontrado por pescadores locales que reconocieron su importancia y lo entregaron secretamente a los investigadores federales. Según estos rumores, el estuche contenía evidencia de una corrupción aún más extensa, posiblemente involucrando políticos federales, jueces de la Corte Suprema y conspiraciones empresariales internacionales que se extendían mucho más allá de las operaciones estadounidenses del Newport Compact. Algunos historiadores creen que esta evidencia adicional fue suprimida por las autoridades federales, quienes concluyeron que su revelación causaría tal disrupción política y económica que amenazaría la estabilidad del gobierno estadounidense. Según esta teoría, ciertos funcionarios gubernamentales tomaron la decisión calculada de procesar a los participantes de menor nivel en el Newport Compact mientras protegían a las figuras de mayor nivel cuya exposición habría creado una crisis política inmanejable. La más. El misterio persistente en torno al caso concierne al destino final de lo que Evangeline había denominado la póliza de seguro. El documento integral que detallaba no solo los crímenes pasados, sino que también predecía las actividades futuras del Newport Compact. Aunque porciones de este documento fueron claramente incluidas en los materiales que llegaron a los periódicos y fiscales, hay indicios de que existían secciones adicionales que nunca fueron reveladas públicamente. Los observadores contemporáneos señalaron que varias predicciones específicas incluidas en las porciones reveladas de la póliza de seguro se cumplieron con una precisión notable en los años posteriores a la muerte de Evangeline, pero otras predicciones que se mencionaron en correspondencia privada nunca fueron divulgadas públicamente. Esto sugiere que algunas partes del documento pudieron haber sido suprimidas por las autoridades que reconocieron que su revelación habría tenido consecuencias que iban mucho más allá de la persecución de los miembros del Newport Compact. Al final, la historia de Evangeline Cunningham sirve como inspiración y advertencia sobre las posibilidades y limitaciones del coraje individual al enfrentar la corrupción sistemática. Su comprensión sofisticada de las técnicas de investigación criminal, su capacidad para construir redes de aliados y colaboradores, y su cuidadosa preparación para la preservación de pruebas y procedimientos de divulgación le permitieron lograr una victoria póstuma sobre sus asesinos que habría sido imposible para una persona menos preparada y con menos recursos. Sin embargo, su historia también demuestra la brutal efectividad de la riqueza y el poder organizados para protegerse a través de la violencia y la intimidación. A pesar de que sus pruebas finalmente expusieron las actividades del Newport Compact y llevaron a la destrucción de su organización, la mayoría de los participantes individuales escaparon de un castigo serio y continuaron viviendo cómodamente gracias a la riqueza acumulada a través de asesinatos y robos. Tal vez la lección más importante del caso Evangeline Cunningham es que la lucha entre la justicia y la corrupción no es una batalla única que se pueda ganar o perder de manera definitiva, sino un conflicto continuo que requiere vigilancia constante y coraje de individuos dispuestos a arriesgar su seguridad personal por el bien común. El sacrificio de Evangeline contribuyó a mejoras en la seguridad de los trabajadores, la responsabilidad gubernamental y la independencia periodística que beneficiaron a millones de personas. Pero los sistemas fundamentales que permitieron que el Newport Compact operara, la concentración de riqueza y poder en manos de una pequeña élite, permanecieron en gran parte sin cambios. Este misterio nos muestra que, incluso frente a una
una corrupción y violencia abrumadoras, la conciencia y el coraje individuales pueden marcar la diferencia. La verdad tiene una manera de sobrevivir, incluso cuando fuerzas poderosas intentan enterrarla bajo capas de dinero, influencia e intimidación. Las pruebas de Evangeline Cunningham sobrevivieron a su asesinato y finalmente lograron la justicia que ella había buscado, aunque a un costo que demuestra el verdadero precio de desafiar el poder establecido. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que todo fue revelado? ¿O podría haber más secretos aún ocultos en los archivos de las familias más ricas de Estados Unidos? Las técnicas que Evangeline desarrolló para investigar crímenes corporativos todavía son utilizadas por periodistas y agencias de la ley hoy en día, lo que sugiere que su legado sigue amenazando a aquellos que usan la riqueza y el poder para explotar y dañar a otros. Deja tu comentario abajo sobre lo que crees que realmente sucedió con ese estuche de cuero perdido y si conspiraciones similares podrían seguir operando hoy en día. Si te gustó esta historia y quieres más misterios históricos como este, suscríbete, activa la campanita de notificación y comparte con alguien a quien le gusten las historias oscuras del pasado de Estados Unidos. Nos vemos en el próximo video.